Bienvenidos al primer capítulo de Discapacidad por el Mundo, la miniserie donde exploraremos cómo se vive la discapacidad en distintos rincones del planeta. Hoy viajamos virtualmente a Venezuela para conocer la historia de Edgar, una persona con movilidad reducida que nos compartirá su experiencia enfrentándose a los retos de la accesibilidad en su país. No te lo pierdas y suscríbete al canal para no perderos ningún tipo de contenido como este. ¡Arrancamos! Bueno, Edgar, en primer lugar quiero que me cuentes un poco sobre ti, sobre quién es Edgar y todo eso. Vale. Buenas tardes, mi nombre es Edgar Garzaro. Ya tengo un tiempo con una discapacidad. Soy un lesionado medular. Sufrí un accidente aquí en Venezuela hace unos años. Fui víctima de un secuestro express y recibí un disparo a nivel de la columna, el cual me dejó una paraplegia flácida que se entiende como falta de movilidad de las piernas. Más o menos ese fue el proceso que viví y es la discapacidad que presento hoy en día. ¡Ostras! Por un disparo en un secuestro express. Sí, lamentable. Madre mía. Intentaron robarme un vehículo saliendo donde trabajaba. Estaba compartiendo con unos compañeros del trabajo y cuando fui a mi vehículo me abordaron y me hicieron un secuestro express donde me hicieron el intercambio de mi vehículo al carro de ellos, un intercambio de disparos y resulté herido en la columna con un proyectil de bala. Y la secuela fue una discapacidad que hoy en día estoy en silla de ruedas hoy en día. Vale, bueno. Yo te quería hacer, bueno, viendo tu caso en concreto, ¿desde cuándo vives con esa movilidad reducida? ¿Y cómo fue para ti todo el proceso de adaptación? Porque claro, al final una persona que puede caminar a de repente dejar de caminar es un proceso mentalmente duro, pero también físicamente también muy complicado. Entonces, bueno, quería que nos contara un poco desde cuándo vives con esa movilidad, como te digo, y cómo ha sido ese proceso de recuperación hasta cómo te encuentres ahora después de todo el proceso que lleves ya de adaptación. Sí, bueno, al principio fue un poco difícil porque yo era una persona muy activa, estaba en la universidad, hacía deporte y luego el accidente, los primeros 2 o 3 meses que no podía mover nada en las piernas, no tenía sensibilidad en las piernas, fue un giro de 180 grados en mi vida y me costó asimilarlo. Gracias a, creo que el apoyo incondicional de mi familia, estuve en psicólogo, terapias de grupo, estuve haciendo rehabilitación y creo que fue ahí donde poco a poco entendía que estaba pasando por ese proceso y que podía ir mejorando al tiempo de unos meses, unos años y tratar de agarrar un poco de independencia. También fui a hacer rehabilitación en Cuba, en La Habana, Cuba. Se me dio la oportunidad, la aproveché y duré 5 meses haciendo terapia allá. Y vine muy independiente de allá de Cuba. Cuando hice terapia allá, vine muy independiente y luego de ahí empecé con los deportes hasta lo que soy hoy en día.
No, después, cuando acabemos, te preguntaré un poco por tu deporte, porque he visto que juegas a tenis o similar. ¿Cómo? Que Disculpa. juegas a tenis también, ¿no? Por lo que he visto. Sí, sí, no, empecé jugando, bueno, al principio empecé jugando básquetbol en silla de ruedas, pero no me llamó mucho la atención. Y luego fui probando el tenis de campo y creo que ahí encontré mi pasión y hasta el sol de hoy sigo jugando deportes de raqueta. Hoy en día estoy jugando pickleball, que es un deporte que en Estados Unidos el año 2024 fue el deporte con mayor crecimiento en Estados Unidos y ya viene escalando posición en Latinoamérica y parte de Europa. Creo que el próximo año va a estar a la altura de las competiciones del pádel. Es muy parecido al pádel, pero un poco más pequeño. Y es un deporte muy inclusivo, tanto para niños, adultos, jóvenes, personas de mayores de 50 años y personas con discapacidad. Entonces es un deporte muy inclusivo. Y está creciendo, tiene muy buen crecimiento en Estados Unidos y creo que es un buen índice y un buen indicativo de que el deporte, y en Asia también el deporte está creciendo bastante. Entonces es un indicativo que el deporte va a ir superando varios deportes que están en la actualidad. Deportes de raqueta. Bien, ahora a partir de ahora, a partir de este momento, empieza tema accesibilidad combinado con instituciones públicas, accesibilidad y todo eso, ¿vale? Que es la parte que más me quiero centrar de la entrevista. Vale. Entonces, para empezar, quiero que nos comentes como persona con movilidad reducida en silla de ruedas, como ahora mismo la situación actual de Venezuela también sabemos que es complicada, por lo menos lo que se ve desde fuera de España, en España, ¿eh? Pero quiero que nos cuentes tú de primera mano cómo es realmente la escuela, los hospitales y todo eso a nivel accesibilidad y todo eso. Mira, aquí el tema de accesibilidad para personas con discapacidad, si vamos, aquí hay unos centros de rehabilitaciones que son de públicos que ayudan a las personas con discapacidad en sus inicios y sus principios de rehabilitación. Luego vienen los institutos privados, las clínicas privadas y los fisioterapeutas, perdón, que también te pueden ayudar a uno, pero ya por la parte privada, la parte pública, sí tenemos centros de rehabilitaciones integrales, centros de rehabilitaciones integrales en diferentes partes de la ciudad que ayudan a las personas con discapacidad. Lo que sí aquí en Venezuela o aquí en Caracas específicamente, para las personas con discapacidad, la accesibilidad al transporte público es lo difícil que tenemos nosotros. O sea, la accesibilidad para el transporte subterráneo, la accesibilidad para el transporte público, llámese autobuses, muy pocos tienen rampas de acceso, falta más empatía de los conductores de servicios públicos hacia las personas con discapacidad, el tema del transporte subterráneo, aquí se llama Metro de Caracas, para las personas con discapacidad, está complicado porque las escaleras mecánicas no están en total funcionamiento y así nos cuesta a nosotros accesar al metro, pues, a la estación del metro. Pues. Eso es lo difícil que tenemos nosotros, las personas con discapacidad aquí en Caracas. Vale. Precisamente eso es una de las cosas que te quería preguntar ahora después, todo el tema de accesibilidad en transporte público y todo eso, porque he visto algunas fotos por ahí que, bueno, prefiero mantener para la gente, que es más tal, pero bueno.
Eh, yo quería saber si recientemente tú has tenido alguna experiencia positiva o negativa con algún organismo del Estado en cuanto a accesibilidad. Experiencia positiva con organismos del Estado. El año pasado tuve el acceso a, a ciertas ayudas técnicas, con alguna silla de ruedas, pero silla de ruedas estándar, un tensiómetro, una que otra insumos médicos que pude solicitar y si él y si me lo pudieron entregar, pues. O sea, hay un programa que tiene la alcaldía en estos momentos que está tratando de ayudar a las personas, no solo con discapacidad, sino a las personas que necesiten alguna ayuda técnica. Menos mal que en ese aspecto están cambiando las cosas a bien. Entonces, me alegro mucho. Bueno, sí, no, eso te estoy hablando del año pasado. O sea, los años anteriores sí que no recibí nada. El año pasado sí creo que hubo un cambio a nivel de la alcaldía y, y mire, creo que hubo un poco más de sensibilidad a todas las personas que necesitan algún apoyo técnico y empezaron a apoyar un poco a los que estaban solicitando. Yo solicité 2 o 3 cosas esenciales y sí esperé un tiempo, pero sí me la entregaron. O sea, no, eso es lo que te puedo indicar. Eso fue el año pasado. Este año no he solicitado ninguna ayuda técnica, pero el año pasado sí me la pudieron. Ojo, no es a todo el mundo. Yo estuve esperando un tiempo para recibir la respuesta. Se tardaron un poco, pero sí. ¿Cuánto tiempo Sí. aproximadamente de tardanza entre que lo solicitaste y te llegó? Mira, alrededor de 2 meses y medio por cada solicitud. Más o Por menos la cada, respuesta, por cada una. sí, por cada uno, sí, Y por cada uno. 20, 3, 4, o sea, entre 6 y 8 meses en total. Cerca de un año. Sí, sí, más o menos, más o menos. Madre mía. Y bueno, volviendo un poquito a ¿qué edad te quedaste en silla de ruedas? Iba a cumplir 25 años cuando tuve la discapacidad. O sea, lleva tiempo, ¿no? Sí, yo como 15, 16 años más o menos en silla de ruedas. Pues. Vale. Bueno, por lo menos hay algo bueno. Bueno. Bueno, a mí me gustaría saber cómo es la situación en centros comerciales, restaurantes o los bancos. ¿Están adaptados realmente para personas con movilidad reducida? ¿Existen baños buenos allí para poder cambiarte con normalidad? ¿O tienes que buscarte otras formas para poder cambiarte? Dentro de que, por ejemplo, en un local de un restaurante no haya accesibilidad en un cuarto de baño. Aquí el tema de los locales y baños para personas con discapacidad son muy pocos. O sea, la experiencia que yo he tenido, son muy pocos los locales que tienen baños para personas con discapacidad. Y si tienen los baños, son baños, no son tan grandes, son baños que casi entras solamente en la silla de ruedas y no tienes como el espacio para tú poder cambiarte, tener trasladarte de la silla al water closet o al inodoro, no tiene pollabrazos, entonces sí es un poco complicado. O sea, a mí me ha tocado locales que, que, no, que no tienen baños para personas con discapacidad, solamente tienen un baño para hombres y mujeres, pero son baños estándar, no son baños para personas con discapacidad. Hay algunos centros comerciales que sí tienen dentro en sus baños, sí tienen los baños para personas con discapacidad, por ejemplo, en el estadio
que colocaron aquí en Caracas, que se llama el Monumental de Caracas, ahí sí los baños están, la accesibilidad está muy buena y los baños para personas con discapacidad son baños amplios. Pues. Ahí donde hacen los conciertos y hacen los juegos de béisbol aquí en Caracas. Ahí yo sí he ido en varias oportunidades, he ido a conciertos, he ido a eventos, he ido a juegos deportivos y ahí no tengo ningún problema porque de verdad que la accesibilidad para las personas con discapacidad y los baños la siento cómoda. Pues. Vale, o sea que dependiendo del sitio en concreto. Vale. Sí, sí, claro, claro. No es todo, pues son muchas cosas puntuales. Pero sí nos falta mucha accesibilidad. A nivel de ciudad nos falta bastante. A nivel de las aceras, sí, nos falta, aquí falta mucho. Eso te iba a preguntar porque, bueno, eso Ay, es una de las cosas que te he metido aquí en las charlas. Mira, como nada más, precisamente en esa siguiente pregunta. Y es si has notado alguna diferencia entre zonas más céntricas y zonas más rurales o alejadas en cuanto a nivel de accesibilidad. eh, pero aquí, bueno, yo por ejemplo, aquí en Caracas me traslado de un sitio a otro y con los traslados que yo tengo, porque en estos momentos no tengo carro particular, entonces agarro un taxi para poder trasladarme y así es como me preparo. Pues. O sea, yo voy calculando qué día tengo que salir, si tengo que asistir a algún evento deportivo, alguna actividad, alguna, pero tiene que ser así, pues, pero en transporte público hoy en día yo de verdad que no lo utilizo, de verdad que no utilizo el transporte público superficial ni, ni el transporte del metro porque no se me hace, es muy difícil, pues no, para mí es difícil, ¿no? Porque no De está verdad que bien no lo adaptado. utilizo, no lo utilizo. Tengo compañeros que sí lo utilizan, pues, pero a veces se tarda mucho para poder acceder al transporte subterráneo, tienen que esperar que lo ayuden a bajar por las escaleras mecánicas, si uno va solo en silla de ruedas, tiene que esperar la ayuda de otras personas, o en su defecto uno tiene que tratar de bajar solo por la escalera de espalda, agarrado en la baranda, que es algo Peligroso. totalmente inseguro, porque no podemos caer, y eso es lo difícil, pues. O sea, anteriormente sí había unas que otras estaciones que tenían las escaleras todas operativas, y si tú ibas a hacer al metro subterráneo, por ejemplo, al metro de Caracas, los operadores del metro te asistían, te ayudaban a bajar las escaleras, te ayudaban a agarrar el metro, el tren, pero sí, es un poco complicado. Pues. Yo, de verdad que yo hoy en día no lo estoy utilizando porque se me complica, llego tarde a las pautas, llego tarde a los eventos, llego tarde a las actividades, entonces trato o que me ayude algún compañero, algún familiar, o trato de irme en un carro particular. No, o sea, que bueno, que estoy asimilando un poco tu historia. Sí, yo creo que allá en España es más accesible, ¿no? El tema con las personas con discapacidad, ¿no? El Sí. transporte. A ver, sí, y hay mucha falla también, ¿eh? O sea, aquí, sobre todo en mi ciudad, falla mucho el tema de las rampas del autobús. Que ¿Ok? yo el tema autobús allí como es, que eso sí que me interesa. Es complicado para una persona con movilidad reducida subirse a un autobús público en Caracas. Pero si utiliza el transporte público. No, yo sí, pero me refiero que tú como persona usuaria de silla de ruedas, ¿te resulta complicado como tal subirte a día al autobús? ¿A un autobús como tal?
Sí, sí, es que aquí los autobuses no tienen rampa de acceso. Hay unos autobuses que son llamados el Metro de Caracas, los autobuses, y hay unos que sí tienen una rampa de acceso, pero no en todas las rutas, no en todas las rutas. En rutas cortas, en rutas largas, no todos tienen la rampa de acceso. O sea, son en rutas puntuales que hay autobuses que tienen la rampa para tú poder acceder al transporte público sin ayuda. Pues. O sea, que tú puedas utilizar, una persona de movilidad reducida, utilizar un transporte público independientemente, sin ayuda. Mm. Son muy pocas las rutas que tienen ese medio de transporte, porque los otros transportes aquí, los otros medios de transporte público aquí no tienen rampa de acceso para personas con movilidad reducida, no los tienen. No. Vale, mira. Claro, lo que pasa es que uno Sí. busca la manera, si va a utilizar el transporte público, uno busca la manera o pide el apoyo, pide la ayuda para poder utilizar el transporte público. Alguna camioneta por puesto que le dicen aquí, alguna le dicen también aquí en Cava, que son transportes públicos como 32 puestos, pero tienen como un escalón para poder entrar al transporte público. Entonces uno le puede pedir la ayuda a cualquiera, que aquí sí te la brindan, pero independientemente uno va solo, no se le hace complicado ingresar. Tienen que solicitar algún tipo de ayuda. No. Vale, quería saber un poco si te has sentido limitado a la hora de desplazarte ahí por tu ciudad, por falta de accesibilidad como tal, cuando vas con el día, en el día a día. Sí, sí, sí me he sentido limitado en el día a día con la accesibilidad en la ciudad, porque aquí las aceras, también se le llama brocar, algunas aceras sí tienen el acceso para personas con discapacidad, movilidad reducida, que es una pequeña rampa al inicio de la acera, pero cuando termina la siguiente acera no tiene la continuidad de la rampa nuevamente. Entonces hay aceras que no tienen rampa. Si te estás movilizando por la ciudad, lo ideal sería que te movilizaras solamente por las aceras, si no vas a utilizar medio de transporte público, pero uno tiene que rodar o moverse en la vía donde van los carros y donde van las motos. Entonces uno tiene o te subes a la acera con ayuda, o te subes solo, o te vas colocando, te vas movilizando por donde van los carros y las motos, pues. O sea, bien pegado al hombrillo, colocado al hombrillo, pero te vas movilizando por, la, por las aceras y las calles independientes, si no te puedes subir a una acera, pues, porque no tienen la rampa de acceso, la inclinación de 45 grados, no la tienen. O sea que sobre todo va por carretera. Sí, 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 es un poco complicado. Lo que pasa es que aquí nosotros, bueno, buscamos la manera, solicitamos algún tipo de apoyo, algún tipo de ayuda, o en mi caso, como el caso de mis compañeros, que podemos subir la acera sin, sin solicitar ayuda, podemos bajar la acera sin solicitar ayuda. Entonces así hacemos, pues nos colocamos en dos ruedas, eh, Mm. y seguimos, después nos levantamos y seguimos subiendo así la acera, y así nos vamos movilizando, pues. Pero no es el deber ser, pues el deber ser es que todas las aceras que tengan el fácil, eh, la fácil accesibilidad para todos nosotros. No, que no es fácil encontrarte, ¿no? Es que de una facilidad como tal en Sí, la acera, sí, ¿no? Bueno, mira, ahora esta parte de accesibilidad la cerramos y bueno, eh, ¿cómo consideras tú por parte de la ciudadanía venezolana el tema de la empatía social con las personas con discapacidad?
Eh, mira, aquí el venezolano es una persona eh, que te presta el apoyo, una persona que te presta la ayuda, es una persona, aquí los venezolanos son amables. Entonces, cuando yo por ejemplo ando en la calle y necesito algún favor, necesito alguna ayuda, y si yo la solicito, si yo la solicito, ten por seguro que cualquier venezolano que pase cerca mío me la va a ofrecer. Pero nosotros aquí, que andamos en silla de ruedas aquí en Caracas, gran parte de los compañeros y de algunos conocidos, tratamos de ser un poco más independientes y no estar solicitando tanta ayuda, pues. Pero sí, aquí el venezolano con eso sí es empático, pues el venezolano sí te presta la mano y sí te ayuda si tú la solicitas, pues. Eso indica que estamos viviendo un cambio en esta sociedad, que hay otros sitios donde no se molestan ni en ayudar. Aquí en España también pasa lo mismo que hay. Sí, bueno, aquí el venezolano sí te ayuda, aquí el venezolano sí en ese sentido sí es amable. Si Aquí tú pides igual. una ayuda en la calle, en algún centro comercial, en alguna institución, pides algún tipo de ayuda, el venezolano sí te presta la ayuda. Sí. Aquí, por ejemplo, sí te apoyan con esto, sí te apoyan eh, con lo que soliciten. Sí. No al principio o al final, en cualquier momento, pero si tú solicitas la ayuda, siempre hay alguien que te apoya. Vale, ya. Últimas 4 preguntitas, ¿vale? Vale, vale. Em, Mira, quiero que me cuente un poco, viendo que hay problemas de cola acera, sí, los baños me dice que no están realmente muy bien hechos para personas con movilidad reducida que tienen ciertas dificultades y demás. Entonces, me gustaría que tú como persona usuaria de sillas de ruedas en Venezuela nos indicara un poco, bajo tu punto de vista personal, qué cambios urgentes crees que se deberían de hacer en Venezuela para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad física y bueno, en general. Mira, aquí, actualmente en Venezuela, Uh-huh. eh, la, la, vida, la vida y los servicios públicos están un poco costosos. Para nosotros, las personas con discapacidad, eh, lo que nosotros necesitamos de parte del gobierno es que las ayudas técnicas y las ayudas que necesita una persona con discapacidad cubra, eh, por ejemplo, la canasta alimentaria, que nosotros tengamos algún tipo de ayuda que nos cubra para pagar servicios públicos, para pagar transportes públicos, para poder acceder a todos los servicios públicos que tenemos aquí. O sea, si tenemos algún tipo, yo tengo un apoyo del gobierno, pero es un apoyo, mira, si te digo el monto es más o menos como unos $4 más o menos lo que es lo que la pensión por discapacidad que hoy en día me da el gobierno a mí, un promedio de como de $4 más o menos la pensión con discapacidad. $4. Ajá, O sí, sea, más o menos. Exacto. Y pero hay unas personas que también reciben, aquí se le dice como un bono, un apoyo social que está dando el Estado, que es como un promedio de $35 más o menos el promedio que te da el gobierno como un apoyo social, pues. Pero tú sumas los $4 y los $35, llegas a $39 y aquí y no te cubre la cesta básica que uno como ser humano requiere.
O sea, estamos hablando que el cambio es unos 34 euros al mes, entiendo. Sí, más o menos, ¿sabes? Sí, sí. Madre mía. Claro, eso es el apoyo que te dan a ti como persona con discapacidad, pero mi compañero y mi persona, uno trabaja pues para poder cubrir lo que es la canasta alimentaria. O sea, Claro, porque y de verdad eso de verdad no alcanza, pues eso no alcanza para todos los servicios que hay que cancelar aquí. Internet, luz eléctrica, en mi caso yo tengo que cancelar el condominio de mi residencia, eh, la comida, el traslado cuando voy a mis actividades deportivas. Entonces de verdad no, si yo no trabajara por cuenta propia, de verdad que no pudiera cubrir todos los gastos que me genera mensualmente eh, estar o sea, como una persona normal, pero, o sea, una persona con una condición, si no, yo no trabajara, no pudiera cubrir ujú. todos esos gastos. Y por curiosidad, porque ya en esto es verdad sí que a mí me deja un poco más dándome cuenta de la realidad que hay allí. Porque además Sí, yo hablo con mucha gente de Venezuela y todo esto. Y esto yo también te lo digo porque va a salir luego en el vídeo y no lo voy a cortar. Estoy metido en un Facebook, en un montón de grupos de gente con discapacidad de todo el mundo, de Venezuela, de, de Inglaterra, de un montón de sitios. Y entonces, bueno, eso es un tema que sí que es verdad que, bueno, me sorprende bastante. Y bueno, me gustaría conocer un poco, antes de seguir avanzando en lo que queda, ¿a qué te dedicas tú profesionalmente? eh, bueno, profesionalmente yo soy, bueno, yo trabajo con servicio técnico de telefonía móvil y computadora. Eso es lo que yo me dedico en la actualidad. Pero también aquí vendo, como si fuera comerciante, vendo productos de mascotas. Eh, También trabajo con redes sociales. Mira, me gusta el mundo de las criptomonedas, me gusta el mundo de trabajar con forex, con binarias, con ese tipo de mercado. Me gusta trabajar con eso, pues. Ujú. O sea, que si comprar unas que otras acciones, ver cómo se mueve en el mercado, más o menos eso. Cuando tengo un tiempo que me siento en la computadora, me pongo a analizar los mercados financieros y trato de utilizar eso. Pero hacer un poco de trading, como tal, hago un poquito de trading, pero el fuerte mío es eso, servicio técnico de telefonía celular y computadora. Actualmente lo estoy realizando desde aquí, desde casa. Eh, y bueno, más o menos eso es a lo que me dedico. Y aparte que hago la actividad deportiva que estoy jugando pickleball aquí en Venezuela y de verdad que me ha ido muy bien este último año que acaba de terminar, el principio de este año. En todos los torneos que he realizado he tenido un buen papel, un buen desempeño. Entonces trato de combinar los dos, pues, que es lo que trabajo aquí desde casa y el tiempo que tengo libre lo dedico a hacer esa actividad deportiva. Qué bien. Vale, mira. eh, Estas tres preguntas van un poco relacionadas con el tema un poco funcionarios públicos, empresarios y tal. Vale, o sea, no me meto en temas políticos nunca, pero bueno, yo... Y me gustaría que, como tú, otra vez como persona con movilidad reducida, ¿qué mensaje le darías a los funcionarios públicos y a los empresarios que no consideran la accesibilidad como prioridad en estos momentos del siglo XXI? Bueno, por
¿cómo te explico? Por lo que yo he vivido, mi consejo a los funcionarios públicos y a la empresa privada aquí en mi país, eh, yo, yo, mi consejo es que ellos sean un poco más inclusivos con todas las personas con movilidad reducida. El número de personas con movilidad reducida aquí en Caracas ha aumentado desde hace un año para acá por el tema de muchos accidentes con motorizados aquí en Caracas y en gran parte de Venezuela también. Han quedado muchas personas con algún tipo de discapacidad. Entonces, mi recomendación es que sean un poco más empáticos y un poco más inclusivos con las personas con movilidad reducida. Aquí en Venezuela a las empresas le piden un mínimo un 5% de las personas con discapacidad en su nómina, pero de verdad que no todas las empresas cumplen con ese mínimo requerido que le exige el gobierno, por ejemplo, a las empresas privadas. Pero el gobierno, sé que tengo compañeros que trabajan en ministerios públicos, trabajan en departamentos públicos, que sí tienen esa inclusión para las personas con discapacidad. No, o sea, es un poco darle prioridad a la gente más importante de ahí, básicamente. Un chufismo, Sí, sí, lo llamo yo aquí en España. Básicamente, favorecer al que más tiene, ¿no? sí, vale, sí, 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 sí. Exacto. Lo que pasa es que eh, hay personas que tienen movilidad reducida, conozco personas que tienen movilidad reducida, que tienen muchas ganas de trabajar, pero el tema, Es de que verdad luego las aquí, empresas no contratan, por mucho que tenga el sí, no, porcentaje. eso, y aparte de no lo contratan también el tema de lo que es el transporte público, porque a principio de año tuve la oportunidad eh, a mí me llamaron de una empresa, yo había colocado mi síntesis curricular en una página de empleo, pero cuando me dijeron dónde quedaba la empresa, que queda a nivel, o sea, queda en la Urbina, o sea, donde yo estoy en el centro de Caracas y donde me dijeron para trabajar es en la Urbina. Eso te estoy hablando eh, más o menos una distancia para que tenga un conocimiento, una distancia, por ejemplo, en carro, como de 20 minutos en carro, y en transporte público, una distancia más o menos 25, casi media hora. Pues. Entonces, no es un trayecto corto, que si fuera el trayecto corto, donde yo me pudiera desplazar sin utilizar el transporte público, eh, yo fuera sin ningún inconveniente y trabajara sin ningún inconveniente, trabajar pues, en esas empresas, pero las empresas cuando quedan con cierta edad, con cierta distancia, el tema es el transporte público. Eso es lo que nos complica aquí a nosotros. ¿No? De verdad, eso es lo que nos complica a nosotros. Y no te dan desde la propia empresa la opción de hacer teletrabajo o trabajo desde tu casa. Mira, luego de yo, para ver, luego de que yo tuve la discapacidad, en la empresa donde yo estaba trabajando, ellos me apoyaron. De verdad que sí, ellos me apoyaron bastante y de hecho yo trabajé con ellos estando en silla de ruedas. Pero como te digo, el tema del transporte se me hacía un poco complicado porque en la mañana yo me iba en vehículo particular y de regreso me venía en transporte público subterráneo, que es el metro. Pero entonces a veces el metro se tardaba un poco entre estación y estación, entre una estación y otra estación, y para llegar a la casa donde yo estaba trabajando, a veces duraba hasta una hora para poder llegar a donde vivo. Entonces llegaba a las 7 y media, 8 de la mañana a trabajar y de regreso me venía a las 3 4 de la tarde, Uh-huh. pero nada, el trayecto de regreso a veces se me complicaba bastante. O sea, no, creo que es eso, que el transporte superficial para nosotros es un poquito difícil. Si no fuera tan difícil, yo creo que muchos de mis compañeros y yo estuviéramos trabajando en empresas privadas o estuviéramos trabajando para algún tipo de institución pública.
pero bueno, al final, que es complicado. Sí, sí, es complicado. Si yo te digo algo, si el transporte aquí público tuviera esas rampas de acceso, yo tuve la oportunidad tuve en Perú, Ecuador, tuve en Colombia, también tuve en Curazao, también tuve en Cuba, como te dije, y en esos otros países donde tuve la posibilidad yo fui de turista, iba de 15 a 20 días, el transporte en esas otras ciudades, más que todo, yo fui a las capitales de esos países. Esas ciudades sí tenían Buena accesibilidad. el transporte público, sí, sí, sí. Por ejemplo, en Quito, en Lima, en Bogotá, sí había transporte público con rampas, que yo lo utilicé en varias veces y sí había transporte público que los transportes tenían sus rampas. Vale. Los autobuses sí tenían ese acceso. Vale, mira, quedan dos preguntitas ya. Que... Vale, pues mira, nos gustaría saber si has participado en alguna organización o iniciativa que trabaje por los derechos de las personas con discapacidad ahí en Venezuela. Sí, sí, yo participé, yo estuve en un grupo desde hace 6 7 años, no, perdón, 2017, hace 7 8 años estuve participando en una organización aquí en Venezuela y esa misma organización después como como te digo, como los encargados de esa organización, de esa asociación, ellos se fueron a vivir a España, que quedó un compañero y que yo quedamos encargados de esa asociación aquí en Venezuela. Él era coordinador, ese es mi amigo Ronald Polo, que en paz descanse, y mi persona estamos encargados, nos quedamos aquí encargados en Caracas cuando ellos fueron para España. Eso se llamaba, o se llama, Discapacidad Cero. La asociación se llama Discapacidad Cero. Y ¿En España? Ahí ¿cómo? Discapacidad Cero, una asociación en España. Sí, sí, ellos están en España. Eso lo llevan unos compañeros míos aquí de Venezuela, se llama Discapacidad Cero. Cuando estábamos aquí en Venezuela, la meta de nosotros o el objetivo de nosotros era incluir a las personas con discapacidad en ese programa, pues que el programa de nosotros teníamos programas deportivos, teníamos programas de ayuda técnica, donde algunas empresas nos apoyaban con algunas ayudas técnicas, dígase pañales, sondas, centro de cama, colchones antiescala, y nosotros en la organización, a todos los miembros de la organización que tuvieran algún tipo de necesidad, nosotros tratábamos de cubrirla, pues. Entonces más o menos eso es lo que hacíamos nosotros, pues. Hicimos varios cursos en varias o sea, vosotros creasteis una asociación, que vosotros creasteis entonces una asociación como tal para ayudar a otras personas con discapacidad a tener por lo menos o intentar que tuvieran más facilidades a la hora de acceder a diferentes medios como medicinas, pañales, ondas, ¿verdad? Es lo que... Sí, 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 el fin de esa organización era eso, pues era apoyarnos entre las personas con discapacidad que perteneciéramos a esa organización. Hacíamos encuentros los fines de semana en unos parques aquí en Caracas, nos reuníamos, hacíamos actividades deportivas, en ese mismo parque hacíamos limpieza del parque, el grupo completo llevábamos algunas bolsas de basura, recogíamos los desechos que colocaba la gente en el parque fuera de la basura, nosotros recogíamos la basura, lo hacíamos como grupo, nos organizábamos y ese era el objetivo que hacíamos ese día. Otro día nos encargábamos de plantar algunas matas, algunos árboles en esos parques. A veces nos colocábamos en semáforos y le indicamos a la gente que se cuidaran, que utilizaran el cinturón de seguridad. Hacíamos ese tipo de campañas para que fuéramos un poco más visibles
las personas con discapacidad aquí en Caracas. Esta organización donde yo estaba, que se llamaba Discapacidad Cero, estamos encargados de eso. Y luego yo, y mi amigo Ronald y yo, estábamos encargados de la parte deportiva. Y a personas que viéramos en la calle, que viéramos en cualquier centro comercial, en cualquier actividad, los invitábamos a que se unieran al grupo para practicar un deporte, porque nosotros decíamos que el deporte era la medicina de nosotros, el deporte era vida para nosotros. Entonces, aparte de lo que realizábamos los fines de semana, también hacíamos deporte. Entonces, más o menos de eso se encargaba la organización donde yo participé, que se llamaba Discapacidad Cero, que en su momento yo llegué a ser coordinador aquí en Caracas. Madre mía. Y mira, si te quiero hacer una pregunta, en plan, porque sí que me resulta por curiosidad meramente. Ahora mismo, ¿cuánto va a estar costando aproximadamente un paquete de pañales en Caracas? Aquí en Venezuela, un paquete de, aquí en No, Venezuela un paquete de pañales, que estoy hablando de 6 unidades, debe estar ¿seis? alrededor O sea, pero de 6 unidades para todo el día. no, no, o sea, te explico. Un paquete, aquí los paquetes de pañales te vienen de 6 unidades y de 24 unidades más o menos, pero el de 6 unidades te está costando como 5 o 6 dólares y el de 24 unidades cuesta como 10, 12 dólares, que debe estar durando, dependiendo del uso que tenga la persona con movilidad reducida, un pañal, un paquete de pañal de 24 unidades debe estar durando como una semana y 1 o 2 días, dependiendo del uso, pues. Pero el que yo, bueno, yo no uso pañales en la actualidad, pero los compañeros míos que utilizan pañales les cuesta porque solamente gastan un promedio de 20, 30 dólares solamente en pañales mensuales. Y cuando no es así, cuando no tienen para comprar pañales, tratan de solicitar algún apoyo a instituciones públicas o privadas para que le den algún tipo de donativo de pañales. Porque aquí se ha puesto un poco la vida cara para las personas con discapacidad, porque hay que comprar pañales, hay que comprar sondas, hay que comprar centro de cama, o sea, no, y con el apoyo que tenemos de parte del Estado, de verdad que eso no alcanza, pues eso no alcanza. No. Vale, mira. Y ya para terminar, nos gustaría que compartas un poco con quien la gente haya a ver luego, especialmente con otras personas que pueden estar viviendo una realidad, que viven una realidad similar a la tuya en estos momentos. ¿Qué mensaje de optimismo le podrías dar desde tu experiencia de superación personal después de toda tu historia? Vale, vale. Bueno, mi mensaje sería, primeramente, agradecer a Dios sobre todas las cosas, que todavía seguimos con vida, a pesar de la discapacidad que tenemos. Primero agradecerle a Dios sobre todas las cosas, y luego apoyarse uno mucho en su familia, apoyarse en la familia. Creo que la familia es un bastión de apoyo para nosotros seguir adelante, y de nuestros seres queridos. Yo agradezco a mi familia y a mis amigos que han estado ahí y siempre me han brindado la mano cuando más lo he necesitado. Pero a los compañeros que estén en silla de ruedas, a los compañeros que estén pasando por una movilidad reducida, que no pierdan la fe, o sea, que oren, que no pierdan la fe, que le pidan a Dios sobre todas las cosas, y que no hay que enfocarse en el pasado. Lamentablemente, por alguna situación en la vida, pasamos por esta discapacidad. Creo que hay que hacer un borrón y cuenta nueva y empezar desde cero con un norte. Empezar desde cero nuevamente,
enfocarse y tratar de salir adelante. Sé que no es fácil por la condición que tenemos aquí en Venezuela, que tenemos aquí como país. Para las personas con discapacidad no es fácil, pero lo que sí le digo es que si no tienen el apoyo familiar, que, que traten de buscar apoyo en otras personas con discapacidad, que tengan un poco más de experiencia para que los guíen. Pero el apoyo es la familia, fundamentalmente el apoyo de la familia. Si nosotros no tenemos el apoyo familiar, es difícil que avance, de verdad. Pero bueno, eh, por aquí, mi persona, Edgar Garzaro, si necesitan algún tipo de apoyo, algún tipo de consejo, tanto deportivo como algún apoyo al consejo moral, algún testimonio de vida, alguna experiencia, yo particularmente le pudiera dar desde mi punto de vista alguna sugerencia, eh, algún consejo. No es fácil porque sé que no es fácil, pero con un poquito de apoyo y con un poquito de paciencia, un poquito de fe, sin perder, obvio, pues no podemos perder la fe. Creo que podemos ir avanzando poco a poco. Pues sí se puede seguir viviendo a pesar de las dificultades que presentamos aquí, pero creo que el apoyo familiar y el apoyo de los seres queridos es fundamental, de verdad. Que sin eso es difícil avanzar, pero por eso le digo, o sea, si no cuenta con el apoyo familiar, el apoyo de los seres queridos, bueno, aquí con mi persona o con el grupo de compañeros que yo tengo, que tengo un grupo pequeño que siempre estamos realizando actividad deportiva, actividad física, eh, lo podemos aconsejar, lo podemos incluir en el grupo y de verdad que vamos a tener una bonita experiencia tanto de vida como deportiva, que nosotros siempre buscamos que la parte deportiva tratar de hacer ejercicio, de mantenernos activos, porque así nos olvidamos de un poco en ese pequeño tiempo donde hacemos esa actividad física, nos olvidamos de los problemas que estamos presentando. Entonces es como para mí el hacer deporte es como una medicina. Pues cuando yo hago deporte, de verdad que es mi pasión y trato de esas 2 o 3 horas que entreno entre semanas, trato de hacerlo intensamente para olvidarme de todos los problemas que presentamos todos, pues, o que presento en ese momento, pues. Pero de verdad que hay que buscar hacer algún tipo de deporte y también buscar siempre la oración de Dios, pues. Son mis consejos, pues. O sea, no perder la fe. Vale, pues Edgar, hasta aquí el primer capítulo de discapacidad por el mundo. Muchas gracias por haber aceptado participar y ser el primero en participar No, amigo, no. en este Vale, proyecto. muchas gracias a ti por la invitación. De verdad, disculpa lo malo. Traté de dar mi consejo o mi... No. Ha dado la realidad y es lo que yo quería. Claro, Humildad y pero no, sobre todo que la gente, con esto mi idea siempre era en mente que la gente pudiese ver desde sus casas un poco la realidad que se vive para personas con discapacidad ahí fuera de nuestras regiones. Porque en España, por ejemplo, sí es verdad que sí está la cosa medianamente bien comparado con otros países del mundo. Entonces, claro. claro, yo lo que quería era un poco abrir el canal a que la gente conozca más diversas zonas del mundo. Sí, claro, no. Yo agradecido contigo por la invitación, de verdad. Bueno, gracias a Dios se dio. Sé que veníamos preparando la invitación, pero no, agradecido contigo, agradecido que estés abriendo este canal
para las personas con discapacidad, para que cada persona con discapacidad dé su opinión y su punto de vista y su perspectiva desde donde lo esté viviendo, porque no todos lo vivimos de la misma manera, pero de mi parte, agradecido contigo de verdad por la invitación y como te dije, bueno, por aquí pueden contar conmigo con el apoyo deportivo, con el apoyo y el apoyo de cualquier Genial. consejo que necesiten, de la pequeña experiencia que tengo yo en sillas de ruedas. Este, y de verdad que muchas gracias por la invitación, amigo. De nada. Yo, bueno, lo único también, lo único que estoy pidiendo a la gente es que lo compartan en los vídeos y tal, ¿sabes? Para que se pueda dar más visibilidad. Que es también el único fin que yo tengo con el canal ahora mismo, que se le dé visibilidad a la discapacidad. Sí, vale, sí, pero Pues de verdad, Edgar, muchas gracias por abrirnos la mente a muchos, porque ya te digo yo que cuando vea a la gente esta charla en unos 2 3 días, más o menos que va a salir, eh, va a cambiar muchas mentalidades y sobre todo va a dar un toque de humildad y de corazón. Así que muchas gracias por haber estado aquí. no, amigo, a ti, gracias, agradecido contigo, gracias por la invitación y cualquier otra invitación que me quieras hacer, estoy a totalmente disposición, ¿oíste, amigo? Un saludo. Vale, pues, que tengas feliz noche. Igualmente, chao, chao.